¿Puede un simple neumático decidir el destino de un país entero? Imagina que lo que el mundo desecha, para una nación africana, se convierte en la clave para sobrevivir. Ese objeto, despreciado y oxidado, parece insignificante a simple vista. Sin embargo, lo que parecía basura, en Burkina Faso, se transformó en esperanza. Dijeron que era imposible, pero demostraron que sí se puede construir reservorios de agua con neumáticos usados. Esta historia no es solo de ingenio, sino de resistencia, dignidad y transformación social. Durante décadas, millones en Burkina Faso soñaban con acceder al agua limpia. El desierto del Sahel no da tregua. Año tras año, la tierra solo conocía la sed y las promesas de ayuda internacional nunca llegaban a los pueblos más remotos. En la memoria colectiva, historias de promesas incumplidas se mezclan con la resignación de la escasez. Sin embargo, un presidente joven, con apenas 35 años, tomó una decisión audaz: apostar por neumáticos desechados en vez de pedir limosna al extranjero. Tomó la ruta menos transitada, convencido de que la autosuficiencia era el único camino hacia la verdadera libertad. Bajo un sol implacable y la presión de salvar a su pueblo, Burkina Faso se jugó todo por una solución local. Ignorar ideas así no solo cuesta recursos, sino también la independencia y la dignidad que nacen al resolver problemas con ingenio propio. En el pasado, las naciones que apostaron por sus propias soluciones, como India con su movimiento del telar manual en la independencia, lograron mucho más que resolver una necesidad inmediata. Recuperaron su voz en el concierto mundial. Pero ¿cómo lograron transformar neumáticos en vida y esperanza? La respuesta revela el verdadero poder de la innovación local. Es un proceso que mezcla creatividad, conocimiento ancestral y la determinación de un pueblo cansado de esperar. Para entenderlo, hay que sumergirse en la realidad cotidiana del norte de Burkina Faso. En el árido norte de Burkina Faso, el agua vale más que el oro. Los agricultores lo saben bien. Cada gota significa la diferencia entre una cosecha que alimenta a una familia entera o un año de hambre. Durante generaciones, este país africano ha enfrentado sequías implacables y lluvias mínimas, recibiendo apenas 600 milímetros al año. Vivir aquí es pelear cada día contra la escasez, bajo cielos que raramente conceden una nube cargada de promesas. Más de 7 de cada 10 habitantes rurales sobreviven sin acceso seguro al agua. Millones de niños y familias dependen de fuentes lejanas e inestables, como ríos que suelen estar secos. Para hacerse una idea, basta pensar en la rutina diaria. En pueblos como Tambalé, mujeres y niñas salen al alba, recorriendo hasta 10 kilómetros para llenar cubetas que apenas alcanzan para un día. En total, la población rural de Burkina Faso gasta millones de horas cada año solo en buscar agua, tiempo que podría dedicarse a la educación, el trabajo o el cuidado familiar. Cada jornada, mujeres y niños recorren kilómetros para conseguir solo unos pocos litros, sacrificando estudios y trabajo, arriesgando salud y seguridad. En muchas ocasiones, deben atravesar caminos inseguros, donde los riesgos de accidentes, asaltos o enfermedades acechan. La economía local, basada en la agricultura, cuelga de un hilo. Sin agua, los cultivos mueren, el ganado desaparece y la pobreza se convierte en una trampa sin salida. Las cifras son alarmantes. En años de sequía, hasta el 80% de las cosechas pueden perderse, empujando a miles de familias a la inseguridad alimentaria. Aquí, el agua separa la esperanza de la resignación. Sin solución, la educación, la vida y la economía están condenadas a estancarse, repitiendo el sufrimiento año tras año. Las familias quedan atrapadas en un círculo vicioso. Sin agua, no hay salud. Sin salud, no hay progreso. Sin progreso, solo queda sobrevivir. Sin embargo, lo que parecía una condena eterna estaba a punto de romperse. Algo inesperado, nacido del ingenio local, comenzaba a germinar en el corazón de Burkina Faso. La chispa de cambio suele encenderse en el momento más oscuro,
justo cuando la desesperanza parece ganar la partida. Una chispa de inspiración transformaría la lucha diaria por el agua en una oportunidad inesperada. Todo comenzó con un simple objeto que casi todos consideraban basura. Los neumáticos, desechados en vertederos, acumulaban polvo y enfermedades, representando un problema ambiental que nadie sabía cómo resolver. Mientras todos miraban hacia afuera, Ibrahim Traoré se atrevió a mirar al basurero local. Mientras casi todos los países africanos aguardaban el próximo paquete de ayuda extranjera, él tomó una decisión audaz. Burkina Faso no sería rehén de promesas distantes. No más esperar soluciones costosas ni parches que jamás llegaban. El presidente, con el apoyo de un reducido grupo de colaboradores, se propuso cambiar el paradigma. No más dependencia, sino acción. En vez de pedir ayuda, Traoré se hizo una pregunta simple pero poderosa. ¿Y si usamos lo que ya tenemos? Neumáticos viejos, olvidados durante décadas, apilados en vertederos y abandonados por fábricas extranjeras, cubrían el paisaje como cicatrices. Pero para Traoré, esos millones de neumáticos no eran solo residuos, eran una oportunidad inesperada. Esta mentalidad recuerda a la que tuvo Brasil en los años 80, cuando la falta de recursos para importar piezas de automóviles llevó a los ingenieros a crear soluciones propias, impulsando la industria nacional. Así nació una idea radical: transformar millones de neumáticos desechados en reservorios de agua. La propuesta era sencilla, pero desafiante. Recolectar, limpiar y apilar neumáticos para construir paredes modulares, capaces de almacenar miles de litros de agua. No era elegante ni moderno, pero sí brillante, y sobre todo, posible en un país con recursos limitados. La iniciativa se inspiró, en parte, en sistemas tradicionales de almacenamiento de agua, como los aljibes de adobe en el Mediterráneo, pero adaptados a los materiales disponibles localmente. La decisión de Traoré encendió una tormenta de críticas. ¿Era esto una solución real o solo un gesto desesperado? ¿Cómo confiar en que pilas de neumáticos pudieran resistir el calor abrasador, las lluvias breves y los vientos polvorientos del Sahel? Había mucho en juego. Si el plan fallaba, el país enfrentaría hambre, enfermedades y la desilusión de toda una generación que había depositado su esperanza en una idea valiente. Las dudas no eran infundadas. En otros países, soluciones improvisadas a veces han terminado en fracaso, reforzando la creencia de que solo lo importado funciona. Traoré insistió en hacerlo con manos locales. Ingenieros, estudiantes universitarios y obreros de Burkina Faso se unieron. El conocimiento local se mezcló con la creatividad, transformando basura en salvavidas. Cada neumático colocado era una declaración de independencia y una apuesta por la autosuficiencia nacional. El proceso no fue fácil. Enfrentaron el escepticismo de expertos internacionales, la falta de maquinaria y la necesidad de capacitar a cientos de voluntarios en técnicas de ensamblaje seguro. Pero la duda persistía. ¿Funcionaría de verdad? ¿O sería recordado solo como un experimento curioso, un sueño que desapareció bajo el sol africano? La tensión crecía, porque de ese resultado dependía el alimento, la salud y la dignidad de miles de familias. El pueblo entero de Tambalé observaba el avance de las obras con esperanza y temor, recordando los proyectos fallidos del pasado, como los pozos insuficientes o los sistemas de bombeo que nunca funcionaron debido a la falta de mantenimiento. Con todo en juego, llegó el momento crucial: probar si los reservorios de neumáticos podían cambiar la realidad de Tambalé. Todo el pueblo miraba, y el mundo también. En una ceremonia sencilla pero emotiva, el primer reservorio fue inaugurado, bajo la atenta mirada de ancianos y niños que nunca habían visto tanta agua junta, fuera de la temporada de lluvias. Lo que sucedió después superó cualquier expectativa. Una simple idea estaba a punto de desafiar el destino de una nación. Al llenarse el reservorio por primera vez, las dudas se disiparon. El agua se mantuvo limpia y fresca, sin filtraciones ni contaminación. Técnicos locales documentaron el proceso, dispuestos a replicarlo en otras regiones si el éxito era sostenible.
Contra todo pronóstico, los neumáticos resistieron. Lo que parecía una idea absurda, se volvió la chispa de una revolución silenciosa en Burkina Faso. Como la experiencia de Israel en los años 40, cuando el goteo de agua permitió que el desierto floreciera, aquí la evidencia demostró que la innovación puede surgir incluso de lo más humilde. El primer reservorio de agua hecho con neumáticos reciclados abasteció a más de 10.000 personas en Tambalé. Por primera vez en varias décadas, familias enteras accedieron a agua limpia y constante, sin tener que caminar durante horas bajo el sol abrasador del Sahel. Los niños celebraron chapoteando en cubos, y las madres, entre lágrimas, agradecieron el fin de una rutina agotadora de búsqueda diaria. La economía, antes al borde del colapso, empezó a despertar. Los campos de mijo, maíz y sorgo florecieron gracias al riego continuo. En solo un ciclo agrícola, la producción aumentó hasta un 30% respecto al año anterior. Los mercados resonaron con voces y esperanza. Los agricultores, por fin, lograron ingresos estables para sus hogares. Comerciantes que antes migraban a la ciudad en busca de oportunidades, ahora regresaban para invertir en sus comunidades. Pero el cambio más hondo fue para los niños. Ya no perdían horas diarias buscando agua. Ahora podían ir a la escuela con regularidad. La educación mejoró notablemente, y con ella, las oportunidades para toda una generación. En cuestión de meses, la tasa de asistencia escolar en Tambalé subió de un 50 a un 90%, y las maestras reportaron mayor concentración y rendimiento entre los alumnos. El éxito de Tambalé no tardó en cruzar fronteras. Otras aldeas rurales copiaron el modelo, adaptándolo a sus recursos. Incluso países vecinos del África Occidental miraron la iniciativa con interés, viendo en los neumáticos una alternativa realista y accesible frente a las costosas soluciones importadas. El gobierno de Níger envió una delegación para aprender el método, y en Malí, ingenieros comenzaron a experimentar con neumáticos para reforzar presas comunitarias. Este modelo desafió un mito feroz, que África solo puede avanzar con ayuda foránea. Aquí, la innovación nació de lo que otros llamaban basura. Se probó que la autosuficiencia y la creatividad local pueden romper ciclos de dependencia y redefinir lo posible para pueblos enteros. La historia de Burkina Faso recuerda a la de Bangladesh, donde la invención del microcrédito por Muhammad Yunus revolucionó la economía rural sin esperar soluciones externas. Sin embargo, el riesgo era inmenso. Si la iniciativa fallaba, se reforzaba el prejuicio de que los africanos no pueden hallar sus propias respuestas, perpetuando la dependencia. Pero al triunfar, Burkina Faso demostró que el futuro puede construirse desde adentro, con recursos propios y dignidad recuperada. Como dijo Traoré en un emotivo discurso, si otros construyen riqueza con nuestros recursos, nosotros construiremos dignidad con nuestras ruinas. El impacto apenas comenzaba. Pronto, los ojos del mundo se volvieron hacia Burkina Faso, en busca de inspiración y nuevas posibilidades. Organizaciones internacionales como la FAO y UNICEF enviaron técnicos para documentar el proceso y evaluar su viabilidad en otras regiones áridas del planeta. De lo que el mundo arrojó, nació dignidad. En la escasez, Burkina Faso encontró autonomía y creatividad. Apostar por neumáticos desechados no solo resolvió una necesidad, demostró que la innovación puede germinar en el terreno más humilde. Lo que otros veían como basura, aquí se convirtió en cimiento para el cambio y en símbolo de esperanza. Este modelo ya no es solo local. Delegaciones de distintos países africanos han llegado para observar y aprender, adoptando ideas y replicando soluciones. Empresas internacionales se preguntan cómo algo tan simple puede transformar comunidades enteras. La chispa encendida en las aldeas polvorientas de Burkina Faso cruza fronteras, inspirando alternativas accesibles allí donde antes reinaba la resignación. Las reservas construidas con neumáticos no solo han calmado la sed. Han creado empleos en lugares donde la desocupación era la norma. Decenas de personas recolectan, ensamblan y mantienen estas infraestructuras. Ingenieros enseñan a jóvenes, agricultores colaboran,
y la comunidad encuentra un propósito común, fortaleciéndose cada día más. En Tambalé, surgieron talleres de reparación y reciclaje, y la economía circular echó raíces, multiplicando los beneficios más allá del acceso al agua. El control de estos recursos ha cambiado la percepción de poder y orgullo nacional. Ya no esperan soluciones extranjeras ni dependen de tecnología inaccesible. Ahora, cada aldea decide su rumbo, construyendo autonomía a partir de lo que antes se descartaba. Se han apropiado de su destino, rompiendo el molde de la dependencia. Esta transformación recuerda a la de Ruanda tras el genocidio, donde la reconstrucción nacional se basó en la participación comunitaria y la creatividad local. Ignorar este ejemplo perpetuaría la pobreza y la sumisión. Pero si se aprende, se adapta y se innova, cualquier nación puede romper sus cadenas y transformar su futuro. La lección de Burkina Faso. Los límites más severos, a menudo, solo existen en la mente. Incluso países ricos han enfrentado retos similares. En la Gran Depresión, Estados Unidos impulsó el New Deal, movilizando recursos y talento local para salir de la crisis. Pero ¿cómo fue posible este cambio radical? Para entenderlo, debemos volver a los protagonistas que se atrevieron a imaginar otra realidad. La historia tiene un mensaje claro. El cambio requiere valentía, colaboración y una visión capaz de ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos. África no espera sentada a ser rescatada. Está escribiendo su propio destino. En los últimos años, iniciativas similares han surgido en todo el continente. En Kenia, comunidades rurales usan botellas de plástico para construir invernaderos. En Sudáfrica, cooperativas transforman residuos textiles en paneles aislantes para viviendas. Burkina Faso lo probó en carne viva. Ante la sequía y el olvido, la creatividad local rompió las cadenas invisibles. Donde el mundo veía basura, ellos vieron una promesa. Neumáticos viejos convertidos en agua, vida y esperanza. Es la misma lógica que permitió a Japón, tras la Segunda Guerra Mundial, reconstruirse sobre los escombros con disciplina, ingenio y trabajo colectivo. Pensar que el progreso solo llega de fuera es rendirse antes de la partida. En Tambalé, nadie aguardó milagros extranjeros ni tecnología inalcanzable. Se atrevieron a mirar el suelo, a sospechar que lo que otros desechaban podía ser la clave para sobrevivir. Así, cada rueda rescatada es una declaración rotunda. No necesitamos caridad, sino transformar la crisis en oportunidad. Hoy, el agua fluye por los campos y hogares, testigo de que la dignidad también puede brotar del ingenio y la unión de una comunidad. El modelo de Tambalé se estudia ahora en universidades de Europa y América, y ONGs buscan replicarlo en regiones como Centroamérica y el sudeste asiático, donde la escasez de agua es una amenaza cotidiana. La lección es nítida. La autosuficiencia es un acto de rebelión contra el sistema que repite que África debe esperar. Aquí, en el corazón del Sahel, eligieron ser protagonistas y no figurantes de su historia. La historia de los neumáticos de Burkina Faso es una invitación a repensar qué es el desarrollo y quién tiene derecho a definirlo. Ahora la pregunta nos salpica a todos. ¿Seguiremos mirando desde lejos y aceptando los viejos relatos sobre quién puede transformar el mundo? ¿O nos atreveremos a cuestionar lo que parece obvio y a creer en el poder de lo sencillo y lo cercano? En cada ciudad, en cada pueblo, existen recursos desaprovechados que esperan una mirada diferente, una mente inquieta que los convierta en solución. La próxima vez que dudes de una idea modesta, recuerda Tambalé. Solo hicieron falta neumáticos, tierra y manos resueltas para romper décadas de dependencia. Porque decidir entre ser espectador o motor del cambio es al final lo que realmente nos define. En un mundo saturado de tecnología y promesas grandilocuentes, a veces basta con mirar lo que otros han descartado para hallar la clave de la transformación. Así, la historia de los neumáticos de Burkina Faso no es solo un relato africano. Es una lección universal sobre el poder de la comunidad, la creatividad y la convicción.
De la escasez surgió abundancia. De la basura, dignidad. Del ingenio, futuro. La respuesta a la pregunta inicial es clara. Sí, un neumático puede cambiar el destino de un país, pero solo si hay quienes se atreven a creer